Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros, EAFI. Carlos, soy Ángeles Lozano. ¿Hace cuánto tiempo que no hablábamos usted y yo? Qué bien encontrarnos este día. ¿Cómo estás? Voy a decirte cuánto tiempo sin hablar contigo. Qué alegría. Bueno, pues vamos con el IBEX 35, con los mercados, a la espera que nos lleguen esas consultas al 91 533 18 51. Parece, Carlos, que hoy aquí no se mueve nadie. No, y pues estamos tú y yo y pocos más, y porque somos adictos a esto, si no... ¿Cómo es usted? Es que vamos, ni en los días festivos, desde que yo le conozco, quita los ojos del ordenador, ¿eh? Bueno, yo soy una persona bastante responsable y además es que me gusta, entonces pues los que nos dedicamos a esto y además trabajamos para nosotros, pues no perdemos de vista, que la verdad es que no merece la pena, ¿eh? O sea, podríamos estar tranquilamente con nuestras familias y es lo que deberíamos hacer. Pero mira, uno tiene sus vicios, los hay peores y los hay mejores, y el mío es este, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta trabajar. Pues hace usted muy bien, ¿qué quiere que le diga? Vamos ya con la primera de las consultas. Luis, desde Madrid, a su disposición, la opinión de Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros. Luis, ¿qué tal? Feliz Navidad, buenos días. Gracias por darme la oportunidad. A ver, quería consultarle a don Carlos por dos valores muy distintos. Uno es Red Eléctrica y otro, pues no sé, que está ahí en el abismo, ha caído, no sé si que es Portugal Telecom, si considera que realmente ha hecho suelo y hay posibilidad de... ¿Cómo lo ves? Muy bien, muchas gracias, Luis, que disfrute de estos días. Escúchenos por la radio. Carlos. Sí, desde luego son valores radicalmente distintos. Es la situación opuesta. Red Eléctrica, pues ahora mismo está marcando un nuevo máximo histórico. Hace unos días dejó un pequeño patrón de techo, cumplió su objetivo, muy cortoplacista este patrón. Ahora, como suele pasar en estos casos, a la mínima vuelta, pues otra vez en máximos. Es un mantener mientras no pierda, perdón, la zona de 67,80. Ese sería el primer soporte y sería el primer nivel por debajo del cual tendríamos algo de deterioro en tendencia. En este caso, un poquito más serio que el que tuvimos hace unos días con el conato bajista de los mercados. Perdón. No se preocupe, estamos todos... No sé si saldría usted ayer por la noche a celebrar la Navidad. Esas cosas yo ya hace años que no las hago, Ángeles. Pues sigue siendo usted muy joven. De Bloomberg ya se terminó. Yo ya soy una persona... Ay, es que en los tiempos de Bloomberg éramos los dos muy pequeños. Claro, pero eso ya se terminó. Yo llegaba a hablar contigo en condiciones a veces no demasiado buenas y ahora ya soy una persona mucho más centrada y me toca quedarme en casa, que es la noche para los jóvenes. Entonces... Portugal Telecom, ¿podemos pensar que está en un suelo en la zona de 0,90 o que va a establecerlo? Pues podríamos partir de esa idea, incluso quizá podríamos hacer un esfuerzo con un recuento de venta de Elliott para ver si tiene sentido. Yo no lo aconsejo. Es un valor tan extraordinariamente bajista que a mí en estos casos me gusta aplicar el famoso dicho de el último duro para otro, pero al revés, porque el del último duro no es aplicable a los técnicos. Los técnicos nunca queremos el último duro, porque jamás intentamos vender en el máximo. Trabajamos cuando la tendencia ha terminado, y eso no se puede saber en el techo, se sabe cuando empiezan a perder sus soportes. En el caso de los suelos, pues pasa lo mismo. Es decir, saber que tienes un suelo pasa por romper resistencias. Esta resistencia, la más cercana que nos marcaría suelo, está ni más ni menos que en 1,6. Es decir, hasta 1,6, si estamos por debajo de 1, no tenemos nada por técnico. Entonces, en estos casos aplicamos esa máxima pero invertida, que es el primer duro para otro, en este caso el segundo, el tercero, el cuarto, casi todos. ¿Por qué? Porque el valor es demasiado bajista. Digamos que los técnicos, en un acto de humildad del método, no de los analistas, sino del propio método, lo que hacemos es, mira, yo no tengo suficiente conocimiento, información para saber dónde encontrará este valor del suelo. Que lo encuentre, y cuando lo encuentre, que lo debe encontrar él solito, pues los gráficos ya me lo señalarán. Evidentemente el valor habrá subido mucho, pero a mí no me interesa lo que ya ha pasado, sino lo que está por venir. A partir de ahí, si puedo conseguir establecer una zona de stop razonable, etcétera, me lo puedo plantear. En general, cuando los títulos son tan bajistas, es casi imposible establecer esas zonas de stop con un mínimo control de riesgo. Y por eso, los técnicos, al menos los que operan con un acercamiento escéptico, que es el que deberíamos tener todos, no solo por técnicos, sino por cualquier herramienta de acercamiento al mercado, un acercamiento escéptico y un acercamiento de control de capital, no solemos trabajar nunca este tipo de activos. Nos gustaría, porque lógicamente son los que ofrecen mayores oportunidades, son los que tienen grandes vueltas en V, son los que hacen grandes procesos de vuelta, pero participar de ellos es asumir un riesgo que en general los técnicos no queremos asumir. Y por eso, cuando hay normalmente pues
pues una quiebra o cuando se produce una suspensión de pagos, un valor que deja de cotizar, etcétera, normalmente los técnicos nunca padecen esos problemas, nunca están en esos títulos, porque no han entrado y normalmente se salieron mucho antes haciendo caso al cambio de tendencia. Prescindimos de este tipo de oportunidades, pero también evitamos este tipo de, digamos, lesiones que produce el mercado frecuentemente cuando este tipo de títulos tan bajistas finalmente, pues, aunque no pase siempre, algunas veces pasa y te acaba tocando, pues pueden acabar desapareciendo. Nosotros preferimos no trabajarlos. Bien, pues ya lo oyen, en el mercado como en las fiestas. Ni hay que llegar el primero, ni hay que marcharse el último. Exacto. Vamos a repetir el teléfono 91 533 1851, Consultorio Capital, y José Manuel de Madrid, que ha marcado ese número y que ya nos pregunta todo lo que quiere saber. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Pues quería ver qué le parece a don Carlos, que desde que ha desaparecido del Economista le echo de menos. Entonces, ¿qué le parece? Tengo Airbus y no sé qué hacer con ello, porque, bien, lo tengo más o menos en lo que me ha costado. Y quería ver qué le parece el entrar en Logista. Y me da la sensación de que Indra está empezando a resucitar. No sé qué le parecerá a él. Muchas gracias, Felices fiestas. Muchas gracias. Escúchenos por la radio. Airbus, Logista, Indra, Carlos. La hemos visto caer de nuevo hacia la zona del 40. Es una estrategia, por ejemplo, que nosotros tenemos abierta en el confidencial, en el área de operativas que hemos planteado. Nos cogió este proceso de desplome con la pérdida de 46.50 más o menos, que era el primer soporte. Habíamos establecido ese nivel como área de stop loss para proteger el beneficio que teníamos en el título. No pudimos cerrar esa posición porque nosotros trabajamos con cierres, y al tener ya un cierre tan cerca del soporte 40-41 preferimos esperar un poquito y no tirarnos de la moto en el último momento. Es una zona de soporte bastante importante a medio plazo y preferimos hacer ese acto de fe, aunque eso significa asumir un poco más de riesgo del que teníamos, o bastante más riesgo del que teníamos establecido a priori. ¿Qué hacer en este momento? A mí me parece que es un mantener. Me parece que la zona de 40 euros sigue siendo una zona de soporte a tener en cuenta, que mientras no se pierda, y en este entorno no debería perderse, pues es más una compra que una venta, y es de los títulos que al menos yo tendría en el radar. Las pautas de vela que ha dejado el título de la zona 40 son potencialmente alcistas en gráfico diario, y bueno, necesitamos cerrar ese hueco que el título dejó a niveles de 43-35 para empezar a mejorar ya de alguna forma clara, pero a mí es de los títulos que me gustan y de los que creo que se puede buscar una incorporación. Es algo muy distinto, por ejemplo, al caso de Logista. Logista ha vuelto de una forma meteórica, ha dejado algún patrón comprador bastante claro, aunque es un título muy estrecho y yo prefiero nunca trabajar títulos tan estrechos por técnico. Me parece que trabajar títulos tan estrechos por técnico es desafiar los principios del análisis técnico. El análisis técnico debe ser aplicado en mercados donde haya libertad y participación pública. No se puede decir que Logista sea un activo de participación pública, es demasiado estrecho. Entonces, los argumentos que puede proponer el análisis técnico no son demasiado válidos. ¿Por qué? Porque si al final el análisis técnico intenta ser estadística, una estadística necesita ser amplia, si no, no es tal cosa. Es decir, no es representativa de la realidad del mercado, de las expectativas, que es en última instancia lo que los gráficos deberían intentar reflejar, las expectativas del mercado. Así que la zona de 15 es una zona de primer soporte, podríamos pensar que por encima ha dejado un patrón interesante, tomar los mínimos de 12.60 como zona de stop loss, pero insisto, pienso que por técnico tenemos ciertos problemas a la hora de acercarnos a este tipo de títulos. Y en el caso de Indra sí, tenemos también un título que aún no ha confirmado figura de vuelta, como es en el caso de Airbus, que puede estar arrancando, que marca ese nivel de digamos, clave, que era en el caso de Logista 15 euros, en el caso de Indra 8.70, superando 8.70 tenemos un amplio doble suelo, ya se dejó uno hace algunas semanas, hemos roto directriz bajista, el volumen parece que apoya, en fin, la cosa parece que se va reconstruyendo. Y además hablamos de un valor que tiene un proceso de divergencia contra el mercado completamente atípico. O sea, no es nada lógico desde un punto de vista técnico que la situación que se ha abierto en los últimos meses pueda mantenerse a largo plazo. Puede pasar, pero no es lo más probable. Entonces, por encima de 8.70 tendríamos figura de vuelta, 8.10 sería la zona de stop loss y desde luego tendríamos amplio recorrido técnico para intentar pues subirnos a una tendencia que, como digo, ha sido muy deteriorada en el medio y largo plazo por el proceso correctivo de los últimos meses, y que entiendo que en el entorno actual de mercados, sobre todo si somos capaces de salir por encima de los máximos del año en el caso de los índices europeos, algo que entiendo deberíamos ver después de 7 o 8 meses de consolidación lateral, pues si tenemos esa salida de los mercados europeos,
desde luego, Indra, a mí me parece que por encima de 8,70 sería una opción. Bien, pues vamos con más llamadas. Un clásico, Carlos. Poco tiempo y muchas llamadas. Por lo tanto, vamos a darle vidilla a este consultorio. Antonio, desde Salamanca. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo quería preguntar por Bankia, que lo compré a 4 y veo que no, que el Frono se sigue haciendo la puñeta. Pues escúchenos por la radio. Y luego quería también saber sobre FCC. ¿Sí? En renta fija, ¿por qué no aparece en pantalla tal y como está a la venta y la compra? Vale. Lo tengo con Bankinter y tengo que andar preguntando y no sé si me dicen la verdad o me dicen la mentira. Según yo creo que me están engañando. Le ha entendido, gracias a usted, Antonio. Carlos, ¿ha entendido todo lo que nos preguntaba? Porque Sí, lo sí, de sí. FCC me he perdido un poquito, pero... No, lo he entendido. Él ha hablado FCC renta fija, supongo que se refiere a algún tipo de bono de FCC. Sí. Pues yo no sé por qué no sale en su pantalla. La mía, pues si pago el servicio lo tengo. Si no lo pago, no lo tengo. Es que a lo mejor ahí está la clave. Claro, no todos tenemos un Bloomberg, ¿verdad, Ángeles? Entonces... ¡Ay, qué tiempos con aquella ¿Cómo pantalla, se- Estaba cómo todo, se estaba el mundo. El mundo está ahí. Yo tengo uno aquí y es maravilloso. La verdad es que intento no ponerlo porque si lo pongo me abduce y ya no puedo salir de ahí y me paso. No, claro, tiene usted que vivir. Tiene usted que vivir, que es muy joven. Tengo que intentarlo al menos. Entonces, la verdad es que él debe hablar esto con su proveedor. Yo no puedo responderle por qué no sale en su pantalla la renta fija de FCC. No lo sé. En el caso de Bankia, pues hombre, nos está fastidiando a alguien. Mira, yo cuando normalmente tenemos este tipo de pensamientos, intento hacerlo entender a las personas que en realidad entes tan poderosos normalmente no se fijan en cosas tan pequeñas como nosotros. Es decir, a nosotros nos fastidian muchas personas, pero normalmente son personas que nos conocen, personas que están cerca y que tienen cierto poder sobre nosotros. No se puede decir que Freud o que el gobierno o que las manos fuertes tengan demasiado interés en fastidiar a Pepito, Juanito, a Carlos o a quien sea, ¿no? Entonces, lo que hay es que darse cuenta de que las cosas no suben linealmente, que el título ha pasado de 0,6 a 1,6 en unos meses, en la parte final del 2013 y principios de 2014, y que después está en un proceso de ajuste que le ha llevado a su primer soporte horizontal, que es la zona 1,2. Es decir, todo lo que ha hecho Bankia es bajar a su primer nivel de soporte en la secuencia de mínimos y máximos semanales dejada durante la escalada. El mínimo semanal fue 1,18,6, veo aquí. Y sin embargo, el mínimo de la corrección ha sido 1,19,4. Es decir, prácticamente lo ha clavado al céntimo. Así que no es más que un ajuste. Es decir, nadie nos está fastidiando. Es que la vida es así. Es que no se puede subir cada semana. Y a veces los títulos entran en procesos correctivos, incluso con el mercado subiendo, y es para un técnico al menos es muy difícil prever ese tipo de circunstancias y moverse cómodamente en ellas. Lo que podemos decir ¿es esto normal? ¿Está cambiando la secuencia en la que yo tengo que trabajar? Porque este señor nos habla de que está a 4, por tanto tiene pues una situación bastante complicada y necesitará mucho tiempo para recuperar sus precios si es que algún día los ve. Para trabajar esa secuencia sin que se le expulse, o sea, sin ejecutar un stop loss de protección que le saque innecesariamente, porque luego lo difícil es volver, como siempre digo, tiene que trabajar con mínimos semanales, mínimos mensuales, es tendencia muy amplia, asumiendo riesgos muy amplios, pero son los riesgos que viene asumiendo desde el principio, porque si no ya no estaría. Este título ha dado 50 señales de venta. Es decir, si estamos todavía dentro, nadie nos ha fastidiado, nos hemos fastidiado nosotros mismos por no querer perder dinero, que de vez en cuando es una cosa que tiene que pasar en la vida, ¿no? Y hay que aprender y mejorar, y no repetir errores del pasado. Si no has puesto un stop loss, ponlo. Si no te has protegido contra tus socios, protégete. Pero hay que aprender de lo que te pasa. Entonces, en el caso de Bankia, tenemos un proceso bajista, tenemos una vela importante de vuelta sobre el soporte decreciente y primer nivel de apoyo horizontal, 1,20. Es una vela que necesita confirmación, y para tener confirmación necesitamos cerrar en semanas por encima de 1,35. Si cerramos en semanas por encima de 1,35, tenemos un primer setup, una primera, digamos, ventana de trading alcista para el título y una primera señal para él para decir, bueno, quizá he visto el suelo de la corrección. ¿Cuándo sabremos que hemos cerrado la corrección? Yo entiendo que no antes de que se supere 1,50. Es decir, sin superar 1,50 no podemos establecer que tenemos una alta probabilidad de haber visto todo el ajuste. ¿Por qué? Porque hemos bajado el primer soporte. Podemos tener un rebote y luego una recaída. Es que eso forma también parte de la secuencia. Hasta que no salimos de todo el proceso, y el proceso marca ahora zona clave en 1,50,
estamos en fase de ajuste y hay que asumir las consecuencias de nuestros actos y, como digo, si no queremos que nos pase otra vez, aprender y no repetir los errores.